Capítulo 778, tercer piso. El papel de pintura era más barato y más fácil de manejar que el lienzo de pintura, lo cual significaba que los estudiantes nuevos de arte comúnmente lo usaban. Sin embargo, la pintura al óleo era un estilo de pintura único en el que los estudiantes normalmente tenían que ser relativamente hábiles antes de que se les enseñara a pintar al óleo. Para entonces, habrían dejado de usar papel de pintura. Así, cuando Chen He vio los papeles de pintura en el caballete, se confundió, especialmente, con respecto a la identidad del pintor. Chen He había estudiado diseño y fabricación de juguetes en la universidad. Su especialización era en clases que estaban relacionadas con el arte y la apreciación del arte. Podía distinguir por las elecciones estilísticas y las habilidades empleadas en los bocetos simples que el pintor no era un novato. Él parece estar intentando expresar algo a través de múltiples pruebas. El dedo de Chen He se deslizó sobre la superficie. La mitad superior era áspera y la mitad inferior suave, dándole sensaciones completamente diferentes. ¿Por qué insistió en la pintura al óleo? ¿Es porque solo la pintura al óleo puede expresar lo que desea expresar? 2 salas de enfermos invertidas y 2 pacientes con la misma cara. No había ningún problema con el tema, pero cuando usó su dedo para tocar la pintura en sí, notó el problema. Ya que esta es una pintura, ¿tengo que usar pintura en ella para aclarar la diferencia? Con la intención de probarlo, Chen He retiró la tela blanca de los estantes y se preparó para elegir su pintura. El estante era muy grande y las pinturas allí eran diferentes a las que se venden en las tiendas. Todas estaban almacenadas dentro de frascos de vidrio que venían sin ninguna etiqueta o letrero. ¿Por qué? Solo hay pintura roja. Observando las hileras de frascos de vidrio, Chen He quedó perplejo. Varias tonalidades de rojo llenaban el estante. Excepto rojo, no había otros colores. Cuando abrió uno de los frascos, un tenue olor a sangre escapó. Chen He estaba seguro de que eso no era un olor que debía salir de un bote de pintura. Usaré este. Chen He cogió el pincel del caballete, lo sumergió en el frasco y dio varios brochazos al cuadro. Con la primera pincelada, Chen He notó el problema. Parecía haber una línea invisible en el centro del papel. La pintura del frasco solo dejó una línea tenue en la parte superior del cuadro, pero dejó una profunda herida roja que parecía una herida abierta en la mitad inferior. Después de varios brochazos, el cuadro tomó un nuevo aspecto. La mitad superior parecía una habitación de enfermos iluminada con una lámpara rojo claro mientras que la segunda parte parecía haber sido empapada en sangre. Se suponía que los pacientes en el cuadro debían tener la misma expresión, pero la sensación que transmitían era completamente diferente. Uno parecía normal, aunque un poco perdido, pero el otro estaba cubierto de sangre y su expresión estaba congelada en odio y pecado. ¿Este cuadro refleja el mundo detrás de la puerta o intenta expresar algo más? Unos segundos después, Chen He presenció algo aún más extraño. En la singular hoja de papel, el color de la mitad superior se desvaneció lentamente mientras que la parte inferior se oscurecía. Se sentía como si la pintura de la mitad superior se estuviera moviendo hacia la mitad inferior. ¿No es así como funciona la puerta? La desesperación de la vida real seguirá filtrándose en el mundo detrás de la puerta. Uno se limpia y el otro se hunde más en su desesperación. Cuanto más lo estudiaba, más creía Chen He que este cuadro tenía todo que ver con el mundo detrás de la puerta. Intentó sacar el cuadro, pero solo estaba a medio camino cuando oyó que llamaban a la puerta. ¿Ha llegado? Sus folículos sudoríparos se erizaron de inmediato. Chen He abandonó el cuadro. Cogió uno de los bocetos del suelo y corrió a colocarse junto a la ventana. Antes de entrar en el edificio, Chen He había observado desde fuera que ninguna de las ventanas tenía redes antirrobo. Retirando las gruesas cortinas grises, Chen He abrió las ventanas. Estaba a punto de saltar cuando vio a alguien parado justo al pie del edificio. El hombre tenía la cabeza gacha. Llevaba un par de zapatos de cuero, algo finos, y no parecía estar en buena situación. ¿Señor Bai? El señor Bai, que se suponía que estaba esperando en la residencia masculina, había llegado allí de repente. Parecía estar buscando algo. Chen He se metió en la habitación. Rápidamente cerró las cortinas con el corazón aún latiendo con fuerza. Estuve a punto de que me descubrieran. Mirando a través del resquicio de las cortinas, Chen He vio al señor Bai merodeando por el edificio. Pare, sí a dudar si entrar en el edificio o no.
Si salto desde aquí, caeré justo en sus brazos. ¿Qué hago ahora? Van. 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 Los golpes se hicieron más intensos. Chen He estaba atrapado entre la espada y la pared. Su cerebro daba vueltas rápidamente, pero el ser de fuera de la puerta no le dio mucho tiempo. El sonido de la llave entrando en la cerradura fue como un cuchillo atravesando el pecho de Chen He. No tuvo tiempo de dudar, la puerta se abriría al segundo siguiente. No hay tiempo que perder. Tengo que irme ahora. Cargando su bolsa, Chen He se subió al borde del alféizar. Como no podía saltar, iba a buscar escapar por otro lado. Ajustó el tiempo y se trasladó al alféizar de la habitación de al lado. Quedarme aquí me convierte en un blanco fácil. Si el señor Bai levanta la cabeza, me verá. Agarrándose al borde de la máquina de aire acondicionado, con todas sus fuerzas, Chen He no tuvo tiempo de respirar bien antes de que se abriera la puerta del almacén de pintura. La persona de dentro notó la ventana abierta inmediatamente y corrió hacia ella. El sonido de pasos se acercaba. La persona solo tenía que mirar por la ventana, y detendrían a Chen He. Al tercer piso. Apretando los dientes, Chen He se agarró al borde del alféizar de la ventana del tercer piso con ambas manos. Sin ninguna medida de seguridad, subió al alféizar de la ventana del tercer piso. Justo cuando lo hizo, un brazo pálido salió de la ventana del almacén de pintura. Chen He se posó en el alféizar y no se atrevió a respirar demasiado fuerte. Mantener esta postura requería mucha energía. Una vez que su agarre se soltara, se caería. Chen He intentó empujar la ventana. Cuando se dio cuenta de que no estaba cerrada, decidió saltar por ella. Sin tiempo para inspeccionar la habitación, primero se puso en cuclillas junto a la ventana y observó al señor Bai desde la oscuridad. ¿Por qué sigue ahí? El tercer piso era el más peligroso. El ascensor estaba esperando en el tercer piso, y cuando subió en el ascensor antes, las cosas dentro del ascensor también se dirigieron al tercer piso. Manteniéndose en la esquina, Chen He permaneció inmóvil. Decidió esperar dentro de esta habitación hasta que el señor Bai se fuera antes de averiguar qué hacer a continuación. La brisa nocturna entró en la habitación y la cortina roja flotó alrededor de su cuello. Chen He estaba a punto de cerrar la ventana cuando recordó que el color de la cortina del segundo piso era gris. Hizo una pausa por un segundo. Chen He retrocedió unos pasos. Después de alejarse de la cortina, abrió la puerta y salió corriendo. El pasillo estaba oscuro sin un rayo de luz. Todas las puertas que conducían a los laboratorios de ese piso estaban abiertas. Algunas crujían ruidosamente. Cerrando la puerta suavemente detrás de él, Chen He corrió a la habitación opuesta. Planeó saltar por la ventana allí. La habitación estaba en el lado opuesto del edificio, por lo que estaría fuera de la línea de visión del señor Bai. Capítulo 779, cuarto piso. El tercer piso era el piso más peligroso, casi todo en el ascensor intentaba llegar a este piso. El pasillo aparentemente vacío podría estar lleno de gente si se ve desde otro ángulo. Las cortinas de este edificio son de color negro grisáceo. La cosa roja que flotaba alrededor de mi cuello antes definitivamente no era de color gris, por lo que no era la cortina. Probablemente fue el monstruo del segundo piso, que me había alcanzado. Un espectro rojo estaba en un nivel completamente diferente en comparación con un espectro normal. Por lo tanto, cuando Chen He se encontró con un espectro rojo, no dudó en darse la vuelta y correr. Sin la ayuda de sus trabajadores, Chen He estaba prácticamente indefenso ante un espectro rojo. Sabía muy bien que no representaba una amenaza para un espectro rojo con los pocos clavos que tenía en la mano. No encontré nada raro en el primer piso, y hay un espectro rojo en el segundo piso. Me pregunto qué me espera en el tercer piso. El laboratorio era solo uno de los muchos edificios de la escuela, pero este edificio de 4 pisos ya estaba resultando demasiado para Chen He. En la superficie, la escuela mantiene una apariencia normal. No ha pasado tanto tiempo desde que se apagaron las luces, por lo que la escuela aún no ha llegado a su punto más aterrador. Chen He estaba cada vez más seguro de que estaba en la escuela del más allá. El factor de miedo en esta escuela estaba mucho más allá de cualquiera de las otras escuelas en las que había estado en el pasado. Pase lo que pase, tengo que deshacerme de ese espectro rojo. Chen He se dirigió a la habitación del lado opuesto del pasillo.
Acababa de dar el primer paso cuando sintió algo que le tocaba el hombro. ¿Choqué con alguien? Entrecerrando los ojos, Chen He usó su visión yin-yang, pero en sus ojos no había nada en el pasillo. No fue mi imaginación, definitivamente rocé algo antes. Dio un paso más hacia adelante. Esta vez, no solo su hombro, sus brazos y piernas chocaron contra algo. Este pasillo no está realmente lleno de yen, ¿verdad? En realidad, esa pregunta ya no era tan importante para Chen He. Se obligó a escurrirse por el pasillo. Justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta de la habitación de enfrente, la puerta frente a él fue cerrada de repente por alguien adentro. Sin previo aviso, la puerta que había quedado entreabierta se cerró de golpe. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Chen He reaccionó muy rápido, se giró para correr hacia la habitación de al lado. Sin embargo, antes de que siquiera diera su primer paso, también se cerró la puerta de al lado. ¿Las cosas dentro de las habitaciones no quieren que me acerque a ellas? Al mismo tiempo, como si hubieran recibido una señal, todas las puertas que quedaron abiertas en el pasillo se cerraron desde dentro. Un ligero hedor se deslizó por el pasillo y subió por las fosas nasales de Chen He. Había encontrado un olor similar cuando estaba dentro del ascensor. ¿Es este olor otra vez? Chen He se apoyó contra la pared. El hedor formó una pared palpable a su alrededor. Se sentía como si cadáveres lo estuvieran rodeando. Van. 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 De repente, sonaron golpes detrás de él. Chen He se giró para mirar y los golpes provenían de la habitación de la que acababa de escapar. Es el espectro rojo llamando. Ya no puedo quedarme aquí. La manija de la puerta giró como si la persona de adentro estuviera tratando de abrirla. El espectro rojo podría aparecer en cualquier momento. ¿Por qué me persigue esta cosa? ¿Es porque tomé su ropa? Chen He metió la mano en la bolsa y sacó el uniforme de trabajo que había tomado prestado de la sala de guardia del segundo piso. Curiosamente, cuando lo hizo, el hedor a su alrededor pareció aliviarse. ¿Por qué pasaría eso? Chen He metió un brazo en la manga y el hedor se disipó aún más. No puedo ver a los monstruos dentro de este edificio, pero llevan un olor como el olor de la descomposición a su alrededor. Con el hedor desvaneciéndose, solo puede significar que su interés en mí ha disminuido. Se han alejado de mí. El plan original de Chen He había sido devolver el uniforme al espectro rojo dentro de la sala de guardia, pero eso había cambiado. Dejando la bolsa, Chen He se puso todo el uniforme. Trató de abrir la puerta frente a él, pero se sentía como si algo estuviera siendo usado para bloquearla. Aunque el pomo de la puerta podía girarse, la puerta no podía abrirse. Probó varias habitaciones antes de finalmente darse por vencido. Agarró su bolso y corrió hacia el ascensor. Los monstruos del tercer piso que emiten el hedor no son hostiles hacia mí. El espectro rojo del segundo piso todavía está en la habitación del tercer piso. Entonces, en este momento, el ascensor debería estar seguro. Chen He corrió más rápido. Sabía que su predicción podría estar equivocada, pero no tenía otra opción. Sin su empleado, sin el teléfono negro, ni siquiera podía contactar a la policía para que viniera a ayudarlo, solo podía confiar en sí mismo. En este entorno desesperante, uno tenía que tomar una decisión en el menor tiempo disponible, pero el error más pequeño podía hacer que la muerte se convirtiera en un tipo de lujo. Las emociones negativas corrompieron su mente y una maldición traería más dolor a este cuerpo físico, pero incluso bajo condiciones tan estresantes, Chen He aún se obligó a avanzar hacia su destino y meta. No es de extrañar que el espíritu de la pluma prefiriera suicidarse antes que venir a este lugar. Cuando llegó a la puerta del ascensor, el número en el panel era 3 y una sonrisa apareció en el rostro de Chen He. Presionando el botón del ascensor, las puertas se abrieron y Chen He se deslizó dentro. Empezó a presionar el botón para que las puertas se cerraran como loco. El espectro rojo no salió de la habitación. Parecía estar bajo algún tipo de limitación, no se le permitía romper nada dentro de esta escuela. Las puertas grises se cerraron lentamente y el ascensor se puso en marcha. Cuando llegue al primer piso, tendré que tener cuidado con el señor Bai. Este escenario es increíblemente difícil. Incluso para esos juegos de dificultad supuestamente infernal en el mercado, no serías perseguido por monstruos y fantasmas al mismo tiempo. Chen He estaba pensando en cómo evitar al señor Bai cuando notó que algo andaba mal.
¿Por qué este ascensor se está moviendo hacia arriba? Girando la mirada hacia la pantalla, en 3 segundos, el número en el monitor pasó de 3 a 4. ¿El cuarto piso? Pero si yo había pulsado el primero. Alguien del cuarto había llamado al ascensor cuando yo lo estaba usando. Sin mucho tiempo para pensar en la situación, las puertas se abrieron. Llevando el traje de guardia, Chen He agarró los clavos y se escondió en la esquina. Estaba a punto de saltar si alguien entraba. Las puertas se abrieron completamente, más allá había un pasillo oscuro y nada más. ¿No hay nadie? Un hedor tenue entró por la puerta abierta. Luego, un hedor más fuerte que el del tercer piso flotó hacia la cabina del ascensor. Todos los números del panel de control del ascensor se iluminaron por sí solos. El hedor en la cabina alcanzó un nivel insoportable, pero las puertas del ascensor se negaron a cerrarse. Varios segundos después, el panel de control gritó su advertencia y el término sobrecarga apareció en la pantalla. Estoy solo en el ascensor, pero ¿el peso supera el límite? La advertencia sonora fue particularmente estridente dentro del tranquilo edificio. Chen He no podía imaginarse lo que estaba pasando dentro del ascensor. Tras algunas dudas, Chen He mantuvo la cabeza baja y salió del ascensor con paso apresurado. Una vez que lo abandonó, las puertas se cerraron con éxito y el hedor desapareció. De pie en el pasillo del cuarto piso, Chen He tenía emociones encontradas. Capítulo 780. La singularidad de un escenario de 4 estrellas. El señor Bai está en el primer piso, el espectro rojo está en el segundo piso y un grupo de monstruos invisibles están en el tercer piso. ¿Qué habrá en el cuarto piso? Chen He se quedó solo en el pasillo, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Sus pupilas se estrecharon hasta un punto y los músculos de todo su cuerpo estaban tensos. Ya que estamos aquí, podríamos echar un vistazo. Al mover sus pies, el cuerpo de Chen He fue siendo tragado lentamente por la oscuridad. En el pasillo oscuro, la única fuente de luz provenía del panel del ascensor. El número rojo era como una cara sonriente tallada con un cuchillo. No podía sanar, y la dolorosa sonrisa tenía que mantenerse para siempre. Crujido. Después de caminar un rato, Chen He descubrió otra habitación relacionada con el arte, el almacén de modelos. La puerta de esta habitación había quedado entreabierta. Se sentía como si alguien se estuviera escondiendo detrás de la puerta, espiando el pasillo. Chen He abrió lentamente la puerta de madera. La habitación que encontró era bastante extraña. No habían herramientas, solo columnas como de telas blancas que estaban paradas ahí. Se sentía como si hubiera gente parada ahí, tapada con sábanas blancas. ¿Qué son estas? Chen He se acercó a una y le quitó la tela blanca que estaba más cerca a él. Quería saber qué había ahí debajo, pero al mismo tiempo le daba miedo que fuera algo peligroso. Por eso actuó con rapidez y sumo cuidado. Iba a dar el primer golpe antes de que el otro pudiera reaccionar. La tela blanca se cayó y apareció un maniquí de humano pero sin piel. Esto no parece hecho ni de cemento, ni de hule sintético. Chen He frunció el ceño levemente. La tela blanca escondía un maniquí, sin piel, se veían ya los músculos, tensos, y por donde pasaban las venas, realmente parecía una réplica exacta de cada detalle, espeluznante. ¿Acaso los estudiantes de arte de esta escuela utilizaban estos maniquíes en sus clases? Él veía al maniquí y el maniquí lo veía a él. Los ojos hundidos, dentro de venas y huesos, lo mira, van sin vida, fijos a los ojos de Chen He. El almacén de pintura tiene filas de botes de pintura roja que huelen un poco a sangre y el almacén de maniquíes tiene un montón de figuras humanas sin piel. No quiero ni imaginar lo que encontraré en el salón de arte. Después de volver a poner la tela blanca, Chen He aprendió de su lección, no se quedó mucho, ahí y se fue rápido. Al darse la vuelta, se le pegaron los ojos en la parte de adentro del almacén de maniquíes. Había una tela blanca en el suelo, pero lo que supuestamente cubría no estaba. Saliendo del almacén de maniquíes, Chen He encontró el almacén de lienzos en el otro lado del pasillo. Estaba lleno de lienzos a medio procesar y ya procesados. Al tocarlos con las manos, Chen He se dio cuenta de que los lienzos procesados tenían una textura tersa, pero no podía saber de qué material los habían tratado. Sin embargo, lo que hizo que Chen He se alertara fue que los lienzos tenían como el tacto de piel humana, era como si estuviera tocando a otro ser humano.
No se quedó ahí mucho rato, se limpió las manos con el overol y se fue del salón. ¿Qué clase de experimentos estarán haciendo aquí? Chenghe siguió avanzando y finalmente encontró el salón de arte al final del pasillo. Como lo pensé. Con el descubrimiento de la sala de arte, Chenghe había logrado una parte de su objetivo de entrar en el laboratorio. Caminó apresuradamente hacia adelante para empujar la puerta. La puerta de madera se abrió de golpe con su empujón. Había 13 caballetes en las habitaciones y varias pinturas colgaban en la pared. A primera vista, parecía una sala de arte normal, pero una vez que uno miraba más de cerca, notaría los interminables horrores escondidos dentro de esta sala. Las pinturas de las paredes eran todas curiosas y extrañas, había caras humanas, almas retorcidas, retratos humanos y cuerpos convulsionados. El contenido era diferente, pero todos los humanos o fantasmas en las pinturas estaban invertidos. Los fondos de las pinturas estaban derechos, pero las personas estaban invertidas. Era como si vieran en un mundo diferente y las pinturas simplemente captaban sus sombras. Las pinturas que corrían por la pared le dieron a Chenghe un impacto inmenso. Mientras entraba en la habitación, su mirada se dirigió naturalmente hacia ellos y sintió como si estuviera entrando en una pesadilla. Caminó hacia el centro de la habitación. 13 cuadros incompletos estaban sobre los 13 caballetes. Entre ellos, 3 de las pinturas atrajeron mucho la atención de Chenghe. La primera pintura era de 2 puertas invertidas. Una era de un rojo sangriento y la otra parecía normal. Estas 2 puertas estaban abiertas de par en par y dentro de las puertas había 2 pintores sosteniendo un pincel. Bajó la cabeza para mirar su yo invertido y parecía como si estuviera pensando en algo en su mente. El nombre del cuadro era Yo dentro de la puerta. Una hilera de descripciones estaba garabateada debajo de ella en sangre. La desesperación desbordante abrirá la puerta, entonces si quito la desesperación, el mundo detrás de la puerta volverá a la normalidad. La pintura era la única en la sala que tenía nombre. El pintor obviamente sabía de la existencia de la puerta. La segunda pintura que llamó la atención de Chenghe fue bastante aterradora, era una pintura de esa misma habitación. En la parte superior de la pintura había 13 pintores sentados frente a sus caballetes pintando. Sin embargo, la parte inferior de la pintura era completamente roja sangre. Los 13 pintores murieron de diferentes maneras, sus cuerpos colapsaron sobre sus asientos. El descubrimiento más sofocante fue que los pintores estaban pintando su propia muerte en la parte superior de la pintura. Parece que estos pintores conocen su final de antemano, pero aún insisten en continuar su pintura. ¿Es porque sabían que el final era inevitable? La tercera pintura que llamó la atención de Chenghe fue la menos completa. La parte superior de la pintura mostraba a un niño de pie frente a un espejo. El mundo a su lado era totalmente normal, pero la superficie del espejo estaba chorreando de rojo. El niño en el espejo estaba cubierto de sangre y estaba golpeando fuertemente contra la superficie. La parte inferior de la pintura todavía era de ese niño. El mundo a su alrededor era rojo, y la única excepción era el espejo frente a él. Estaba limpio y brillante. El niño que estaba cubierto de sangre golpeó el espejo con fuerza como si deseara estrangular la versión ilesa de sí mismo al otro lado del espejo. Vi espejos rojos sangre en la sala de mantenimiento. ¿Los espejos de esta escuela tienen el mismo propósito que una puerta? No, espera, parece que he olvidado un detalle importante. Chenghe sabía que un escenario de 4 estrellas sería completamente diferente de todos los demás escenarios que había intentado en el pasado. Por tanto, su experiencia anterior ya no podía aplicarse. Puertas y espejos, las puertas de sangre y los espejos ensangrentados detrás de las puertas. Varias pistas conectadas en su mente y lo llevaron a una conjetura descarada. Tal vez debería llevarme este cuadro conmigo. Había otra razón por la que Chenghe valoraba tanto esta pintura. El lugar donde el pintor dejaba su nombre decía Lin S. Cixi. Esta pintura podría haber sido creada por la verdadera Lin Cixi y resolver el misterio en torno a Lin Cixi podría ayudar a Chenghe a entender el mundo detrás de la puerta. De hecho, ese podría ser el principal objetivo que se había propuesto Chenghe. La mano de Chenghe se dirigió hacia la pintura. Antes de que su dedo la tocara, ocurrió un cambio gigantesco en el aula de arte. Gotas de líquido cayeron sobre su cabeza. Chenghe las tocó con la mano y se dio cuenta de que no era agua, sino sangre.
El aire se volvió húmedo y el hedor pesado regresó en silencio. La sangre empezó a filtrarse por las paredes y huellas cada vez más profundas aparecieron en el suelo. El mundo normal parecía superponerse con el otro mundo de sangre. Todas las pinturas dentro del aula de arte se distorsionaron. De repente, una sombra negra saltó de una de las pinturas y se dirigió directamente hacia la puerta. Chen-He sintió que la sombra le resultaba extrañamente familiar. Inmediatamente dejó lo que estaba haciendo, agarró los clavos y corrió hacia la salida. Capítulo 781. Finalmente te encontré. El cambio gigantesco dentro del aula de arte obligó a salir a la sombra que se escondía allí. Chen-He tenía una visión extremadamente buena con la ayuda de la visión Yin-Yang. Con una sola mirada, logró relacionar la sombra que escapaba con la que provenía de la habitación 413. Finalmente te encontré. Los clavos seguían clavándose en el cuerpo de Chen-He. El dolor que provocaban no era tan grave, lo que odiaba era la sensación de que su vida se desvanecía lentamente. La sombra hizo el primer movimiento, pero Chen-He estaba más cerca de la puerta, por lo que la alcanzó más rápido que la sombra. Chen-He sabía que el enemigo no estaba en su forma corpórea, por lo que podría detenerlo. Por lo tanto, decidió cerrar la puerta que había empezado a sangrar. El cambio continuó en el aula de arte. Justo cuando todo estaba a punto de ser engullido por la sangre, Chen-He eligió un método que no era diferente al suicidio. Quieres convertirme en tu chivo expiatorio, así que te arrastra con acento agudo al infierno conmigo. Nos daremos la mano mientras nos dirigimos a la muerte. Tal vez terminemos siendo buenos amigos en nuestra próxima vida. La solución enloquecida de Chen-He realmente sorprendió a la sombra. La sombra se detuvo donde estaba por un momento antes de extender ambas manos para agarrar el pomo de la puerta. ¿Quieres escapar? Chen-He se interpuso en la puerta. Los clavos que estaban ocultos en su palma perforaron hacia la sombra. Usó los dedos para ocultar los clavos de la vista. Solo permitió que el extremo puntiagudo de los clavos sobresaliera por el espacio entre sus dedos cuando estaba a punto de hacer contacto con la sombra. La sombra pensó inicialmente que Chen-He no sería capaz de dañarlo, así que no montó ninguna guardia. Eso fue hasta que fue atravesado por las uñas en su cuello. El corazón de Chen-He se había endurecido después de pasar por tantas misiones de prueba. La racionalidad y la locura deberían ser dos cualidades opuestas, pero se fundieron juntas perfectamente en este hombre. Chen le sabía que probablemente solo tenía una oportunidad de atacar, así que eligió el punto más fatal para atacar. Las uñas se clavaron en la garganta de la sombra, golpeándole la cabeza hacia un lado. Si seguía vivo, este golpe le habría quitado la vida. Estaba actuando con amabilidad cuando te ayudé, pero quieres hacerme tu chivo expiatorio. Ciertamente tenemos algunas cuentas que saldar. El dolor y la maldición que estaba experimentando se debían a las sombras humanas dentro de la habitación 413. Por lo tanto, Chen-He no se contuvo en absoluto. Al ver que las uñas podían dañar a la sombra, Chen-He no le dio a la sombra ninguna posibilidad de tomar represalias. Sacó otro clavo afilado de su bolsillo y lo apuntó al ojo de la sombra. La cabeza de la sombra estaba apoyada en su hombro. Después de ser emboscado una vez, ya no se atrevió a subestimar a Chen-He. Retrocedió varios pasos para mantener una distancia constante entre ellos. Más sangre se filtró por las esquinas de la habitación. Esta sala de arte estaba cambiando lentamente, como si el mundo de sangre se superpusiera con el mundo real y el primero se estuviera filtrando en el segundo. Sería muy peligroso permanecer dentro de la habitación, pero Chen-He bloqueó la salida y se negó a ceder. Ya que quieres que yo muera, no te voy a dejar ir. Chen-He dijo eso con una sonrisa en su rostro. Sabía que la sombra ahora tenía ganas de estrangularlo. Sin embargo, había un proceso para encontrar un chivo expiatorio. En otras palabras, si la sombra quería que Chen-He fuera su chivo expiatorio, tenía que asegurarse de que Chen-He muriera de la misma manera que él. Esto era similar a por qué aquellos que se ahogaban querían arrastrar a sus víctimas a las profundidades y por qué aquellos que morían ahorcados influirían en otros para que hicieran lo mismo. Por supuesto, esto era simplemente la propia opinión de Chen-He. Si la comprensión de los chivos expiatorios dentro de la puerta y fuera de la puerta era diferente, no había nada que pudiera hacer.
Después de todo, ya estaba en este estado, no había vuelta atrás, solo podía seguir adelante. La sala de arte fue tragada lentamente por la sangre. Chen He y la sombra se congelaron, en un punto muerto, ante la puerta, nadie pudo moverse. Esta situación era muy poco común. Normalmente hablando, después de que el fantasma encontraba un chivo expiatorio, se apresuraba a reencarnar o poseer el cuerpo de la víctima. Los espectros que estaban por debajo de los espectros rojos no podían dejar su objeto de posesión por mucho tiempo. El chivo expiatorio quedaría atrapado alrededor del lugar de la muerte durante mucho tiempo y no podría ir tras el fantasma que lo había lastimado en primer lugar. Por lo tanto, este tipo de situación en la que el chivo expiatorio encontraba al fantasma original y el fantasma original era detenido por el chivo expiatorio era muy rara. ¿No planeas decir algo por ti mismo? Cuando vio la sombra humana, el corazón de Chen He volvió a caerle en el estómago. La maldición sobre él podría reclamar su vida en cualquier momento. Tenía que deshacer la maldición, pero no podía confirmar dónde estaba la sombra. Ir a la sala de arte había sido simplemente una suposición, pero ¿quién podría haber sabido que la sombra realmente se escondía allí? La sombra no parecía poseer la capacidad de hablar. Seguía agitando los brazos, gesticulando algo. Chen He pudo ver la agitación de la sombra. De hecho, podía sentir un rastro de miedo de la sombra. Si permanecieran más tiempo dentro de la sala de arte, algo increíblemente malo estaba a punto de suceder. Chen He no deseaba morir. Había hecho todo eso solo para transmitir su actitud. Ahora que la sombra estaba asustada por la sumisión, el tono de Chen He se suavizó. Elimina la maldición de mí, y no nos deberemos nada el uno al otro. De hecho, podría ayudarte a encontrar tu próximo chivo expiatorio. Vivir juntos o morir juntos, la elección es tuya. Creía que la sombra no lo rechazaría. Después de todo, esto no era beneficioso para ninguno de los dos, pero varios segundos después, la reacción de la sombra hizo que Chen He frunciera el ceño. La sombra negó con la cabeza, agitó las manos y luego usó su dedo para escribir varias palabras en el aire. Chen He finalmente entendí, o lo que estaba tratando de decir. Chen He no tenía idea si la sombra le estaba mintiendo o no. En cualquier caso, antes de alcanzar su objetivo, se iba a alejar de la puerta. ¿No se puede quitar? Entonces puedes retrasar el momento de la muerte, ¿cómo darme unas semanas más o unos meses más? Después de que Chen He dijo eso, la sombra lo pensó antes de negar con la cabeza. Esto no puede, eso no puede. ¿Crees que soy fácil de intimidar o crees que no estoy dispuesto a morir junto contigo? Te aconsejo que pienses en esto claramente. Esta escuela es tan grande. Después de que me engañaste en la habitación 413, no te fuiste de inmediato. Esto significa que tampoco sabes cómo salir de este lugar. Incluso si realmente me convierto en tu chivo expiatorio, en el futuro, encontraré una manera de encontrarte y cómo estos clavos se clavan en mi cuerpo. Te los devolveré poco a poco. Después de una pausa, Chen He agregó. No te estoy amenazando, solo te estoy diciendo la verdad. Ahora, solo trabajando juntos podremos lograr una solución de ganar-ganar. Quizás las palabras de Chen He convencieron a la sombra, o tal vez el aula de arte que estaba siendo tragada por la sangre se estaba volviendo demasiado peligrosa, pero la sombra finalmente cambió de opinión. Le hizo señas a Chen He para que le mostrara su mano. Te advierto, no juegues ningún truco. Incluso si muero, no te dejaré ir. Dijo Chen He fríamente. La cabeza de la sombra estaba inclinada sobre su hombro y un clavo le atravesaba el cuello. Parecía peor por el desgaste. No tenía idea de si había encontrado un chivo expiatorio o algún tipo de demonio del que no podía deshacerse. Impotente, la sombra agarró la mano de Chen He. Su dedo tocó ligeramente la palma de Chen He y las líneas que se estaban oscureciendo dejaron de aumentar de color como si sintieran algún tipo de influencia. Capítulo 782, ese es nuestro vínculo. La huella de la palma dejó de volverse negra y la ansiedad que se arremolinaba alrededor del corazón de Chen He desapareció lentamente. Sintió que su respiración se había vuelto más suave. La sombra humana no le estaba mintiendo. Al borde de la muerte, había tomado la decisión correcta. Después de que la huella de la palma de Chen He dejó de oscurecerse, el cuerpo de la sombra comenzó a vacilar a pesar de que casi se había coagulado en una forma física anteriormente. Todavía no sé si puedo confiar en ti.
A pesar de que Chen He ya había obtenido la ventaja, no planeaba dejar que la sombra se fuera. Solo había una oportunidad, así que tenía que aprovecharla con cuidado. Cuando la debilitada sombra escuchó lo que decía Chen He, prácticamente saltaba de la agitación. Intentó ir y agarrar el pomo de la puerta otra vez, y como resultado, hubo otro clavo sobresaliendo de su cuello. Era demasiado cruel. La cara de la sombra estaba borrosa, así que nadie podía decir su expresión facial real. Después de ser estafado 2 veces, no se atrevió a acercarse a Chen He. Como quien levantó su maldición, apenas podía creer que iba a ser acorralado a este punto por su chivo expiatorio. La sangre estaba a punto de consumir el salón de arte. Todo sería tragado por la sangre. La sombra agitó sus manos como loco. Si se quedaban ahí más tiempo, no quedaría nada de ellos. Eres un fantasma astuto, despreciable, cruel y aterrador, y solo soy una persona normal. La brecha entre nuestro poder es demasiado grande. ¿Cómo esperas que confíe en ti? No conozco el proceso de chivos expiatorios, así que no tengo idea de lo que representa la iluminación de la palma. Incluso si le has hecho algo a mi cuerpo, no puedo decirlo. Chen He podría sentir el cambio ocurriendo dentro del salón de arte. Las extrañas pinturas se tiñeron lentamente de rojo y las pinturas invertidas se volvían normales. La sangre cubría todo. Los dos en la habitación fueron arrastrados lentamente a la profundidad del océano por una fuerza misteriosa de la que les sería difícil escapar. La sombra fue incapaz de hablar. Rebotó hacia arriba y hacia abajo, agitando sus manos, sus gestos se hicieron más y más grandes. ¿Deseas decir que no me has mentido? Chen He sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Se apoyó contra la puerta y se paró en el lugar más cercano a la puerta, listo para salir corriendo en cualquier momento. Bien, confiaré en ti esta vez, pero espero poder ver tu sinceridad. La sombra comprendió el significado de Chen He. Le costaba creer que fuera estafado por su propio chivo expiatorio. Originalmente te quedaste dentro de la habitación 413, así que deberías saber mucho sobre Lin Sisi. Necesito que me lo cuentes, no me ocultes nada. Chen He habló rápidamente. Cuando la sombra escuchó eso, asintió rápidamente. Luego intentó caminar hacia adelante, pero Chen He sacó otro clavo de su bolsillo. Hay otra cosa, te quedas en el mismo dormitorio que Lin Sisi, así que deberías saber la contraseña de su teléfono. Ese era uno de los artículos clave obtenidos por Chen He, pero le faltaba la contraseña, por lo que no podía utilizarlo. La acción de la sombra se detuvo. Justo cuando estaba a punto de expresar su pensamiento, Chen He agregó. No pienses en mentirme, tengo su teléfono aquí. Recuperando el teléfono de su teléfono, Chen He encendió la pantalla. Dímelo. Cuando vio el teléfono, la reacción de la sombra estuvo un poco fuera de lugar. Dio un paso atrás inconscientemente y luego comenzó a hacer varios números a Chen He. 1413. Chen He sintió que el número le resultaba bastante familiar. Cada vez que la sombra gestaba un número, lo escribía inmediatamente. Después de teclear los 5 números, finalmente se desbloqueó el teléfono. Este es un descubrimiento importante. Memorizando la contraseña, Chen He abrió la puerta y salió de la sala de arte. Era un hombre de palabra. Después de que se fue, no cerró la puerta para evitar que la sombra saliera. Solo después de que la sombra se escapó, Chen He cerró la puerta. La sangre dentro de la puerta se derramó y salpicó por todas partes y se lo tragó todo, pero todo lo que estaba fuera de la puerta era normal, completamente inafectado. Chen He creía que este extraño fenómeno tenía todo que ver con esas extrañas pinturas. Me pregunto quiénes son los pintores. Hay 13 caballetes en total, por lo que debería haber 13 pintores, pero sus temas y estilos de pintura son muy similares. ¿Podría ser que tengan el mismo maestro? Con un problema resuelto, varios problemas nuevos se le vinieron a la mente. Chen He estaba parado donde estaba y estaba frunciendo el ceño cuando sintió un escalofrío que provenía de detrás de él. Al darse la vuelta para mirar, la sombra se estaba expandiendo, su expresión estaba cambiando y su cuerpo se retorcía. Sus dedos se convirtieron en garras de animal. La ira que había experimentado cuando estaba dentro de la sala de arte finalmente estaba explotando. Si me matas, ¿quién será tú, chivo expiatorio? Chenggu abrió los brazos y parecía más tranquilo que antes.
Si no me equivoco, todos en esta escuela están buscando un chivo expiatorio, y hay muy pocos candidatos adecuados. Dando un paso adelante con confianza, Cheng-He levantó los ojos para mirar la cara de susto. Después de que me hicieras tu chivo expiatorio, inmediatamente te escondiste. Esto demuestra que tú también tienes miedo de que después de tu éxito, serás el objetivo de otras personas. ¿Estoy en lo correcto? Las garras oscuras se envolvieron alrededor del cuello de Cheng-He. El corazón de la sombra estaba lleno de resentimiento, parecía estar enojado por lo que Cheng-He le había hecho antes. Soy tu chivo expiatorio, y tú eres quien lo hizo así. Ese es el vínculo más fuerte que nos une, y nadie podrá disputar eso. La expresión de Cheng-He le dio a la gente una sensación cálida. Extendió la mano para tocar la mano de la sombra, pero atravesó la sombra. No solo no somos enemigos, sino que somos aliados con el vínculo más fuerte. Piénsalo, no puedes matarme, porque si lo hicieras, perderías tu chivo expediente, Yatorio. Soy solo una persona normal, así que no sobreviviré en esta escuela, y podría ser emboscado por algún fantasma desconocido en cualquier momento. La única persona en quien puedo confiar y depender eres tú, porque sé que no me matarás. La garra se detuvo justo al lado del cuello de Cheng-He. La sombra lo pensó un poco y sintió que las palabras de Cheng-He tenían algo de lógica. Sin embargo, le parecía extraño que existiera una relación tan pacífica entre él y su chivo expiatorio. Esta escuela está llena de peligros, y cada uno tiene su propia agenda. La cooperación y la confianza son imposibles, pero lo hemos superado, así que somos los aliados más adecuados. Cheng-He caminó hacia la sombra. Incluso si se completa la cabeza de Turco, no puedes dejar esta escuela. ¿Por qué no trabajamos juntos para encontrar la salida? Mirando a Cheng-He, la sombra estaba más que sorprendida. Nunca antes se había encontrado con una situación como esta. Estoy a la intemperie, y tú estás en la oscuridad. Si trabajamos juntos, definitivamente sorprenderemos a mucha gente. Cheng-He estaba completando algo imposible. Al menos en esta escuela, tal arreglo no se había intentado antes. El cuerpo de la sombra estaba volviendo a la normalidad. Dudó mucho tiempo antes de gesticular algo con los dedos. ¿Quieres saber por qué no te tengo miedo? Cheng-He negó con la cabeza. No te tengo miedo, estoy muy asustado, pero puedo poner cara de valiente. Dejemos de perder el tiempo. ¿Qué más sabes sobre Lin Sisi? Capítulo 783. El muro. La sombra negra y Lin Sisi compartían el mismo dormitorio, incluso conocía la contraseña del teléfono de Lin Sisi. Esto probaba que tenían una relación más que casual. Quiero saber todo sobre Lin Sisi. Esto está relacionado con si podemos escapar de esta escuela o no. Cheng-He abrió los labios para preguntar, pero la sombra no respondió, como si el nombre de Lin Sisi fuera tabú en esta escuela y hablar de ella trajera mala suerte. Sacudiendo lentamente la cabeza, la sombra apuntó a Cheng-He. Señaló la parte superior de su cabeza y luego la parte inferior de sus pies. Era difícil saber qué intentaba expresar. ¿Estás tratando de decir que lo que estamos discutiendo podría ser escuchado por algo más? Cheng-He intentó leer el gesto de la sombra. La sombra negó con la cabeza y luego usó los dedos para formar varias palabras. Hemos matado a Lin Sisi. Todos nosotros somos Lin Sisi. ¿Todos nosotros somos Lin Sisi? Cheng-He pareció haber entendido algo. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando un hedor desvanecido flotó en el aire. Algo viene. La sombra reaccionó más rápido que Cheng-He. Abrió la puerta opuesta y se deslizó a través de ella. Después de entrar en la habitación, la sombra no cerró la puerta. Cheng-He comprendió su intención de inmediato y lo siguió a la habitación. Incluso recordó dejar la puerta abierta para mí. Parece que ahora está dispuesto a cooperar. Cheng-He no había mentido ni una sola vez en sus palabras, al menos, así es como lo veía él. Si bien el fantasma necesitaba un chivo expiatorio, tenía que tener cuidado de que su chivo expiatorio no fuera robado por otro fantasma. Del mismo modo, el chivo expiatorio necesitaba sobrevivir y, por lo tanto, solo podía elegir al más confiable entre todos los fantasmas. Cómo se resolverían las cosas era un problema para el futuro. Lo que Cheng-He necesitaba ahora era considerar cómo sobreviviría esta noche, utilizaría todo lo que tenía a su alcance e intentaría lo mejor que pudiera para ver otro día. ¿Qué es lo que está produciendo este olor?
Chen He se alejó de la puerta y se escondió detrás de la sombra. Para entonces, la sombra había vuelto a la normalidad. Se veía muy delgado y al menos una cabeza más bajo que Chen He. Al hacer que Chen He se escondiera detrás de él, se creó una escena extraña. El cambio en la sala de arte probablemente ha afectado a los trabajadores dentro del laboratorio. Vi una sala de guardia en el segundo piso, y el espectro rojo de allí podría querer quitarnos la vida debido a la destrucción que hemos causado en la sala de arte. Chen He analizó la situación con calma. La sombra estuvo de acuerdo con el razonamiento de Chen He, pero tenía curiosidad. ¿Cómo sabía Chen He que había un espectro rojo dentro de la sala de guardia? Este lugar ya no es seguro. Tenemos que dejar este edificio y encontrar otro lugar para escondernos y discutir el siguiente paso de nuestro plan. Chen He había logrado su objetivo de entrar al laboratorio. No deseaba permanecer dentro de este peligroso lugar ni un momento más. Caminando hacia la ventana, Chen He apartó la cortina. Es un poco peligroso bajar por aquí. Sin embargo, volver al ascensor no era diferente a pedir la muerte. La ventana era la única opción. Después de asegurarse de que el señor Bai no estaba afuera, Chen He saltó por la ventana y se agarró con cuidado del saliente. La corriente de aire frío le levantó el pelo. La espalda de Chen He estaba empapada en sudor. Espero que esto no sea más que una pesadilla. En ese caso, me aseguraré de despertarme si salto desde aquí. Apuntando a la máquina del aire acondicionado en el tercer piso, Chen He ajustó lentamente su postura. Si fallo, todo habrá terminado. Todo depende de este salto. Chen He respiró hondo, pero justo cuando estaba a punto de soltar, la sombra negra apareció en la ventana. Se paró junto al borde y miró a Chen He colgando fuera de la ventana. Si abría de par en par los dedos de Chen He en ese momento, podría matarlo fácilmente. Sígueme, vamos a dejar este lugar juntos. La voz de Chen He estaba llena de confianza y preocupación. Esto hizo que la sombra se sintiera incómoda. Al final, no hizo daño a Chen He. Rápido. Quedarse suspendido en el aire fue muy agotador físicamente. Tras apuntar a su punto de aterrizaje, Chen He se soltó. ¡Ban! Sus dos pies aterrizaron con firmeza encima de la máquina expuesta del aire acondicionado. Chen He se inclinó hacia adelante para pegarse a la pared. Eso hizo demasiado ruido. Los monstruos dentro del edificio y el señor Bai sin duda lo habrán oído. No puedo dudar más. Girándose para mirar la ventana del cuarto piso, la sombra seguía de pie junto a la ventana. Parecía que tenía su propio plan. ¿Quieres esconderte un poco más? Este colegio es una jaula. No, importa cuánto tiempo te escondas, seguirás atrapado. Cooperar conmigo es tu única oportunidad. Escaparemos juntos de este lugar. Parándose menos de un segundo, Chen He saltó al aire acondicionado del segundo piso. Levantó la cabeza de nuevo. La sombra seguía de pie en el cuarto piso. Chen He ya había obtenido información más que suficiente de la sombra. En realidad, la sombra no era tan útil para Chen He. Sin embargo, Chen He aún esperaba que la sombra pudiera irse con él. Necesitaba un ayudante y, más que eso, necesitaba que un lugareño de la escuela del más allá fuera su guía. Deseando darle la vuelta a su situación, tuvo que reunir suficiente fuerza, y esta sombra era donde Chen He puso su esperanza. No sé nada de las normas de esta escuela, pero sí sé que después de consumir suficientes espectros normales, incluso un espectro normal puede evolucionar en un espectro rojo. De pie frente al segundo piso, Chen He dejó de dudar y gritó. Si me capturan y me convierto en el chivo expiatorio de otro fantasma, te pasarás el resto de tu vida inmovilizado en la pared. Ante la mención de su potencial destino, la sombra comenzó a dudar. Se colocó al borde y se inclinó hacia abajo. Chen He vio una sombra descender por la pared antes de caer sobre su propia sombra. ¿Estás bien? No hubo respuesta de su sombra. El corazón de Chen He estaba en conflicto, pero pronto recuperó la compostura. Saltó al suelo y luego corrió hacia la maleza. Hay monstruos y fantasmas dentro de cada edificio aquí. Entrar en ellos significa asumir muchos riesgos. Chen He permaneció inmóvil en la maleza. Aproximadamente 10 segundos después, el señor Bai salió del otro lado del laboratorio y se detuvo no muy lejos de Chen He. Levantó la cabeza y vio la ventana del cuarto piso que estaba abierta. Su expresión estaba retorcida y aterradora, y siguió diciendo.
Mal estudiante. El señor Bai parecía temer también a este edificio de laboratorio. No se atrevió a entrar, sino que simplemente caminó por el perímetro y luego se fue a toda prisa. Chen He, que estaba escondido, lo vio todo. Cuando ya no pudo oír los pasos del señor Bai, se puso de pie. Sus ojos recorrieron el edificio del laboratorio y su cuerpo tembló. En la ventana por la que había escapado antes, había una persona vestida de rojo mirándolo fijamente. El espectro rojo de la caseta de vigilancia me ha estado siguiendo, pero parece que no puede salir del laboratorio. El corazón de Chen He temblaba bajo la mirada del espectro rojo y se retiró en silencio. ¿A dónde voy ahora? Chen He necesitaba desesperadamente encontrar un lugar seguro donde descansar. Revisó el teléfono de Lin Sisi y compiló las pistas conocidas para dar con el siguiente paso de su plan. Sintió una palmada en el hombro. La sombra delgada se materializó detrás de Chen He. Señaló hacia el lado este del campus y le hizo el siguiente gesto, la pared. Capítulo 784, Entrenador de vida. ¿La pared? ¿Por qué íbamos a ir a un lugar como ese? Anteriormente, la sombra había tenido muchas oportunidades fáciles de matar a Chen He, pero no había optado por hacerlo. Ya había una confianza básica entre ambos. La sombra no le respondió a Chen He. Parecía estar dudando entre llevarlo allí o no. El lugar que tenía en mente era probablemente un lugar que planeaba usar para esconderse. Si la pregunta es demasiado difícil, no dudes en negarme la respuesta. Ahora somos socios y amigos. No hay necesidad de tener tantas preocupaciones. Dijo Chen He con una sonrisa fácil y un tono natural. La sombra se paró frente a Chen He solo. No era alto y estaba un poco delgado. Parecía bastante frágil. Desde que se unió a esta escuela, esta era la primera vez que alguien le decía esas cosas a la sombra. Se puso frente a Chen He y no se escondió por primera vez. Introvertido, tímido, modesto, la sombra era diferente a sus compañeros, no había vida en él en absoluto. Era como si muchas cosas malas ya le hubieran quitado la felicidad antes de siquiera unirse a la escuela. Las palabras de Chen He le recordaron ciertas cosas a la sombra. La mayoría de sus recuerdos eran grises, y cada vez que lo llevaban por el camino de los recuerdos, los escombros del pasado se filtraban por sus fosas nasales y orejas. Ya no eran dolorosos, simplemente le apagaban el ánimo. ¿Por qué estás divagando? Vamos, quedarse en un lugar por mucho tiempo causará cosas malas. Chen He dio una palmada en el hombro de la sombra, pero sus dedos atravesaron el cuerpo de la sombra y cayeron sobre su pecho. A Chen He no pareció importarle y parecía haberse acostumbrado ya a ello. Dando un gran paso hacia adelante, Chen He le abrió la espalda a la sombra así como así y no se protegió en absoluto. Mirando la espalda de Chen He, la sombra todavía tenía dificultades para creer que estaba cooperando con su chivo expiatorio. ¿Dónde está esta pared de la que hablaste? Chen He se dirigió en la dirección que la sombra había señalado durante unos 10 minutos. No estaba más cerca de ver el borde de la escuela, esta escuela era increíblemente grande. La sombra siguió instando a Chen He a que acelerara. El fantasma y el humano revolotearon entre la maleza durante 5 minutos antes de que Chen He se diera cuenta de que había regresado al mismo lugar de donde habían partido. ¿Estamos dando vueltas? ¿Cómo es que los árboles que nos rodean parecen haber cambiado? Ahora hay más árboles. No era cierto decir que Chen He estaba caminando en círculos porque había llegado al campus este y podía ver los altos edificios del campus oeste. Él y la sombra habían estado avanzando hacia el campus occidental durante mucho tiempo, pero esos edificios todavía estaban borrosos como si estuvieran escondidos detrás de una capa de niebla. ¿Estás seguro de que vamos en camino correcto? La sombra también notó que pasaba algo, se paró tras uno de los árboles. Su delgado cuerpo oscilaba desde la ventana como una hoja que podía ser arrastrada en cualquier momento. Hermano, ¿estás bien? La sombra parecía sentir algo. Apartó los brazos, indicándole a Chen He que retrocediera y dejara de caminar. ¿Hay un fantasma cerca? ¿Es muy fuerte? ¿Cuánto más fuerte que tú? Chen He hizo una serie de preguntas, pero la sombra no respondió a ninguna. Retrocedió y, al mismo tiempo, se aseguró de que Chen He estuviera a 2 metros de él. Parece que realmente hay algo dentro de los matorrales. Chen He se secó el sudor de la frente. Incluso el matorral junto a la carretera ya no era seguro. Entendió esta escuela de una manera nueva.
Espero que no sea un espectro rojo o medio espectro rojo. Justo cuando Chen He y la sombra se retiraban lentamente, una voz diferente pareció provenir de la parte más profunda del bosque. Sálvame. Sonaba como la voz de una niña y, por el sonido, parecía tener menos de 10 años. ¿Alguien pide ayuda? ¿La voz te resulta familiar? ¿La reconoces? Chen He se acercó a la sombra. En ese momento, fue prudente permanecer unidos. La sombra negó con la cabeza suavemente y luego señaló las orejas de Chen He como si intentara recordarle que cerrara los oídos y no escuchara la súplica de la niña. Sálvame, sálvame, ¿me salvarás? Aunque se tapó los oídos con las manos, la voz de la chica resonó en la mente de Chen He. La voz se hacía cada vez más clara, como si la chica estuviera cada vez más cerca. Parece que está sufriendo mucho. ¿Vamos a ayudarla? Chen He sacó el clavo de su bolsillo y lo escondió en la palma de su mano. La sombra no se dio cuenta de la intención de Chen He. ¿Para qué iba a sacar un clavo si decía que iba a ayudar a la chica? Sacudió la cabeza ingenuamente y gesticuló: «Peligro, corre». Mientras Chen He retrocedía, preguntó. ¿Lleva ropa ensangrentada o ropa normal? La sombra no tenía ni idea de lo que tramaba Chen He, pero contestó con sinceridad: «Ropa normal». Si no es un espectro rojo, creo que tenemos que ir a ayudarla. Chen He dejó de moverse. Contó los clavos en su bolsillo. Una chica pide ayuda en medio de la nada. Debe estar en un gran problema. ¿Cómo podemos ignorar una súplica así? Sálvame, no te vayas. Por favor, sálvame. La voz de la chica sonaba débil y pobre, pero al mismo tiempo, cada vez se oía más clara. Chen He y la sombra se movían rápido, pero la chica era capaz de alcanzarles, lo que presentaba muchos problemas. ¿Has oído eso? Esta chica parece tan lastimosa. Si podemos, deberíamos ayudarla. Cargando su bolsa, Chen He escondió un clavo en cada mano. La sombra vio que Chen He estaba a punto de ir a ayudar a la chica y entró en pánico. Hizo gestos violentos, repitiendo la misma palabra: peligro. Sé que podría ser peligroso, pero con un gran riesgo viene una gran recompensa. Chen He no solo no huyó, sino que se dirigió hacia la fuente de la voz. Caminó más profundamente hacia los arbustos y gritó. ¿Dónde estás? Si estás herida, quédate ahí y no te muevas. Estaré allí para ayudarte en un momento. Al ver que Chen He había respondido a la petición de ayuda de la chica, el cuerpo de la sombra se disipó. Parecía estar presa del pánico y del miedo. Quería marcharse, pero algo le preocupaba. Al final, escapó de nuevo hacia la sombra de Chen He. Ciertas cosas no se pueden evitar. Incluso si hay una mínima posibilidad de que esta chica esté realmente herida, tenemos que ir a echar un vistazo. Ahora solo cuenta con nosotros. Muchas tragedias pueden evitarse con buenos samaritanos. Proclamó Chen He en voz alta, lo suficiente para que los personajes cercanos le oyeran. Chen He se quedó donde estaba y, varios segundos después, un brazo pálido asomó entre los arbustos. Sálvame, por favor, no te vayas. Sálvame. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Chen He. Yuan Min se ha vuelto loco, realmente ha perdido la cabeza. Quería romper con él y me amenazó con su muerte. Luego, me pidió que me reuniera con él aquí, diciendo que quería tener una pequeña charla conmigo. Tuvimos una discusión y ahora quiere matarme. Va a venir pronto. Sálvame, sálvame, ¿de acuerdo? La voz de la chica era muy débil por la copiosa pérdida de sangre. Incluso su respiración sonaba entrecortada. ¿Hay otro? Chen He se quedó donde estaba. Llamaré a la policía por ti. Luego te llevaré de vuelta a la escuela para encontrar al personal. Está bien, gracias. Ya no puedo arrastrarme. ¿Puedes venir a ayudarme a levantarme? Preguntó la niña a través de sus lágrimas. Claro. Chen He dio los clavos en las palmas de las manos y caminó lentamente hacia el brazo pálido. Estaba a punto de extender sus manos cuando el brazo agarró la palma de Chen He. Era un brazo roto. El brazo no estaba conectado a nada. Ayúdame. Ayúdame. Sácame el resto del cuerpo de la tierra.